Mirad, vamos a empezar a hacer la manga. Yo ya he hecho una, me he adelantado, entonces para que veáis un poquito cómo va a ser. Aquí hemos hecho los puntos bajos igual que en el cuerpo, y luego aquí hemos hecho puntos rasos igual que en el cuello. La única diferencia es que aquí hemos hecho los puntos bajos con la aguja del 9, no hemos variado nada. Sin embargo, los puntos rasos del puño hemos cambiado a la aguja del 6, porque de esta manera nos recoge mucho más. Entonces es muy fácil hacer la manga. Van a ser filas de subida y de bajada, haciendo los puntos bajos más los rasos, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y lo único que va a ser es que en la última vuelta haremos este pequeño aumento que veis aquí, este aumento de aquí. Ahora estamos viendo del revés la manga, porque ya la he unido. Os la voy a enseñar del derecho. ¿Vale? Una vez ya unida la manga, que además no se nota nada la unión, porque la unión está aquí y prácticamente no se ve, porque además esto viene en la parte interior. Lo único que vamos a hacer, una vez lleguemos al final de la última fila, es poner un aumento para conseguir que la manga quede un poquito más abullonada. ¿Vale? Entonces es muy fácil la manga, vamos a empezar a hacerla. Bueno, vamos a empezar la fila 1 y vamos a hacer un nudo corredizo. Vamos a coger la aguja del 6, porque la vamos a empezar esta fila como si empezáramos por el canale, ¿vale? Entonces hacemos un nudo corredizo, hacemos 6 cadenas con la aguja del 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que esto va a ser el canale. Y ahora cambiamos a la aguja del 9 y hacemos 44 cadenas, o sea que en total las 44 más las 6 serán 50, ¿vale? Aquí hacemos 44. Vamos a ponernos un marcador siempre. Hemos hecho las 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para saber que ahí empieza el canale, ¿vale? Entonces subimos 44, 2, 3, 4, 5 y así hasta 44. Bueno, cuando tengamos las 44 vamos a subir una más, que es la que utilizamos de subida. Y ahora para la fila 2, como hacemos siempre al inicio, volvemos por la parte trasera, ¿vale? Por esta parte de aquí. Dos. Aquí volvemos a poner la agujita, como os digo siempre. Ay, que se me engancha. En la primera volvemos a poner la aguja para que no se nos despiste. Y hacemos 44 puntos rasos por la parte de atrás, Entonces cuando lleguemos abajo cambiaremos de aguja. Mirad, ya hemos hecho los 44 puntos rasos con la aguja del 9. Entonces ahora cambiamos otra vez al 6 y hacemos lo mismo en los 6 puntos que serán del acanalado, Marcamos el primero, hacemos 2, 3, 4, 5, a veces se resisten, 5 y el último, el
6. Entonces con esto hemos acabado la fila 2. Ahí ya empezaremos a tejer para la fila 3. Empezaremos por el acanalado haciendo una cadena, hacemos el primer punto, raso, metemos el marcador, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, ya tenemos el acanalado. Y ahora ya sí que podemos empezar a hacer puntos bajos con la aguja del 9. Los 44 puntos que tenemos hacia arriba ya los hacemos con puntos bajos. Y como veis ya va tomando forma lo que será el acanalado y el resto de la manga. Así que hacemos los 44. Bueno, mirad, ya hemos hecho los 44 puntos bajos hasta arriba, Habíamos hecho los 6 del canalé y los 44. Entonces ahora simplemente es ir bajando, subiendo, bajando, subiendo, haciendo exactamente lo mismo. Ahora hemos acabado la fila 3 arriba, empezaríamos, subimos cadena, bajamos los 44 puntos bajos, luego los 6 puntos rasos, cadena y volvemos a subir. Y así vamos a hacer toda la manga hasta llegar al punto del aumento donde nos pararemos. Entonces, tener en cuenta que hemos hecho la fila 3 y tenemos que llegar a la fila 38. Y entonces, cuando lleguemos a la fila 38, estaremos arriba, ¿vale? La fila 38 acaba arriba. Entonces ya en la siguiente haremos el aumento y en ese punto lo vemos. Bueno, mirad, tal como os comentaba antes, hemos llegado a la fila 38 y aquí nos hemos parado, porque ahora aquí tendremos que hacer esa última fila con el aumento para que luego la manga nos quede aún más abullonadita, o sea, más con esta forma. Entonces, si ya os gusta así y no la queréis más abombada, hacer la última fila normal y ya está. Si os gusta un poco más abullonada, pues entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Creo que os lo he ido diciendo, pero por favor poneros siempre la marca de lo que es el derecho de la prenda, Acordaros que el derecho de la prenda es, por ejemplo, en este caso, cuando las cadenitas van hacia la dirección de arriba, no hacia abajo. Aquí, por ejemplo, en el acanalado se ve mejor. Es que apuntan hacia arriba, hacia el hombro. Este es el derecho, porque del revés miran hacia abajo. A ver, ¿cómo os lo puedo enseñar bien? Así. Veis que aquí miran hacia abajo. Entonces el derecho siempre es que miren hacia arriba. Os lo recuerdo por si no os lo había dicho antes. Y eso vale para todas las piezas, para las mangas, delantero, espalda y para todo. Entonces, nos habíamos quedado en la fila 38. Yo, por ejemplo, cuando he ido añadiendo ovillo, siempre dejo los nudos por la parte de dentro, ¿vale? Cuando la manga esté así, cerradita, todo esto, estos añadidos quedarán por dentro. Entonces nos habíamos quedado en la fila 38 abajo, en la parte del canale. Entonces ahora para hacer la fila 39 subimos los 6 puntos rasos del acanalado. Mirad, ya estoy cogiendo la aguja que no es.
con la aguja del 6 subimos la cadena, giramos y hacemos los 6 puntos del acanalado como hacemos siempre. ¿Vale? Hacemos estos 6. Bueno, ya hemos hecho los 6, ahora metemos la aguja del 9 otra vez y lo que vamos a hacer son 8 puntos bajos, que va a ser el aumento. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es volver otra vez hacia abajo, haciendo los 8, ¿vale? Como si hubiéramos olvidado el resto. Entonces, hacemos la cadena que hacemos siempre de subida y le ponemos un marcador. Entonces, ahora damos la vuelta y volvemos a hacer los 8 puntos bajos hacia abajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces ahora cambiamos a la aguja del 6 y hacemos como siempre los 6 puntos rasos del canalé. 3, 4, 5 y la que se esconde siempre 6. Y ahora subimos cadena. ¿Ves? Aquí tenemos ya el aumento. Entonces hacemos los 6 puntos rasos otra vez del canalé. 3, 4, 5 y 6. Y ahora volvemos a coger la aguja del 9 y vamos a hacer los 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No, este no lo he cogido bien. Cuidado aquí, que no nos confundamos, ¿eh? La hebra de atrás. Y 8. Vale. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer aquí, en la cadenita que habíamos puesto el marcador, sujetamos esa hebra, esa cadena. A ver por dónde es más fácil. Metemos ahí el crochet, quitamos el marcador, ya la tenemos sujeta y entonces bajamos normal como si continuáramos la fila aquí. Cogemos el punto, la lazada y subimos para hacer la inclinación y ya continuamos normalmente subiendo hacia el hombro. ¿Veis? Aquí nos hace esta curvita, que es la que nos va a dar luego un poquito más de forma a la manga. ¿Vale? Entonces ahora continuamos subiendo hasta el hombro todos los puntos que nos faltan. Bueno, pues ya hemos acabado los puntos que nos faltaban hasta arriba.
y esta es nuestra última fila. ¿Por qué la hacemos aquí el aumento? Pues porque como ahora pasaremos a hacer la unión de la manga, toda esta parte de aquí la pondremos por dentro, con lo cual se va a disimular muy bien tanto la costura como el aumento. Pero os repito, si no os gusta que haga esta forma, continuáis haciendo la última fila normal y ya está. Entonces ahora pasaremos a cerrar la manga. Vale, para cerrar la manga lo que tenemos que hacer es, aquí tenemos el derecho, acordaros, tenemos que girar y poner la manga del revés. ¿Vale? Así la tenemos del revés y ahora la vamos a unir por todo este espacio de aquí. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer, yo esto prefiero hacerlo con la aguja del 6 para que quede, para entrar mejor a las cadenas. Vale, ahora vamos a unir. Entonces lo que tenemos que hacer es, antes que nada, en el primer punto este que tenemos en el otro lado, lo cogemos entero, o lo vamos a girar un poquito para cogerlo mejor. Lo cogemos entero y agarramos el cabo y lo pasamos a este lado. Entonces con esto ya tenemos unido el punto, el primero de aquí con el primero de aquí. Vamos a pasar el hilo así y vamos a tensar. Entonces lo que tenemos que hacer es coger tanto de este lado el punto entero como de este lado el punto entero también. ¿Lo veis? Y ahora cogemos el hilo y... ¡ay! Se me ha escapado. Bueno, lo vuelvo a hacer. Aquí y aquí. O sea, mirad. Cogemos el punto entero de aquí y el punto entero de aquí. ¿Vale? Y entonces sujetamos con punto raso. No lo apretéis, ¿eh? Entonces vamos a tener que ir cogiendo un punto de aquí y otro punto de aquí y sujetamos. Punto entero y punto entero. Y sujetamos. Y así vamos haciendo toda la línea de puntos bajos. Cuando lleguemos al acanalado lo haremos un poquito diferente. Entonces ir bajando así hasta llegar al acanalado. Bueno, ya hemos unido todo esto hasta llegar aquí al acanalado. Si le dais la vuelta, como veis, se queda muy disimulada la costura. Y cuando le demos vapor, un poquito de plancha y demás, todavía se notará menos. Entonces, ahora, al llegar aquí al canalé, tenemos que cambiar la aguja. Bueno, ya hemos cambiado la aguja, entonces aquí tenemos que hacer lo mismo, pero os lo quería enseñar porque como el punto deslizado es algo distinto al punto bajo, entonces tenéis que coger en este lado de toda esta ristra de aquí, tenéis que coger el punto entero, las dos hebras, y de este lado de aquí lo mismo, de todos estos puntos que tenemos aquí. Vamos a ver cuál es el primero, es este. Lo cogemos entero y punto deslizado.
otra vez aquí el punto entero, cuesta un poquito más, y aquí el punto entero, ¿lo veis? Y punto deslizado, y así hasta tener los 6 unidos. Así que vamos a unirlos todos y nos vemos. Bueno, ya hemos unido también el acanalado. Como veis, al darle la vuelta queda alineado. Si por lo que sea, porque veis, está un poquito más separado, pero eso no es importante. Le podéis luego dar aquí detrás una puntadita para que no se os separe, y si no, pues lo dejáis así. Entonces ya tenemos acabada la manga. La otra se hace exactamente igual a esta, no hay ninguna variación. Entonces ahora ya pasaremos a hacer el interior de los bolsillos, que son muy fáciles. Bueno, mirad, ahora vamos a pasar a hacer el interior de este bolsillo, del bolsillo del delantero 1. Entonces, esto ya va tomando forma, ya he colocado aquí alfileres para ver cómo va a quedar finalmente el cuello, va a quedar muy chulo. Entonces ahora vamos a hacer el interior de este bolsillo, del delantero 1. Bueno, entonces nos tenemos que colocar el delantero visto por el derecho, y entonces hemos de girar por la parte del revés y vamos a empezar a tejer por este lado, por el lado donde hay menos columnas, por aquí. Bueno, vamos a empezar, aquí vamos a tejer en esta hebra, ¿vale? Esta que se ve aquí, pero no vamos a empezar justo aquí, vamos a empezar una antes, ¿vale? Para que así luego cuando hagamos el bolsillo no estemos en la misma esquina. Entonces cogemos ahí, metemos el crochet y hacemos el primer punto. Y ahora ya vamos a ir cogiendo, vamos a tensar, luego esto lo aseguraremos bien, ¿eh? Y en cada una de las hebras hacemos un punto bajo. Aquí la siguiente, un punto bajo, aquí otro, y así vamos tejiendo toda esta línea hasta llegar aquí. Bueno, como siempre os digo, poneros siempre la marca en el primer punto que habéis hecho, ¿eh? Entonces ahora mismo tenemos las 13 cadenas que hicimos de la abertura, 1 más 14, y ahora aquí hacemos lo mismo. En vez de quedarnos justo en la abertura, hacemos uno más, que serán 15. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, esto cuando esté bien puesto no se notará casi nada. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, aquí vamos a hacer, para no tener el punto tan gordo, vamos a ir haciendo puntos bajos normales cogiendo todo el punto entero. Entonces, lo que vamos a hacer es una cadena, volvemos, y aquí, en vez de coger siempre la de atrás como hacemos siempre, lo vamos a coger todo entero, el punto. Hacemos el primero y lo marcamos para cuando volvamos. Y hacemos
los 15 puntos, pero cogiendo todo el punto entero, ¿vale? Puntos bajos normales hasta llegar al otro marcador. Hemos llegado al marcador, entonces cogemos el punto entero y hacemos nuestro último punto bajo. Entonces tenemos que tener 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15. Pues ahora lo que tenemos que hacer es todo el rato lo mismo. Subir, girar, coger el punto entero. Esto lo aseguraremos después. Marcar. Y así ir haciendo filas con todo el punto entero. Si os fijáis, al hacerlo entero nos queda más delgadito que lo que hacemos aquí, que para el interior del bolsillo es perfecto. Entonces vamos a ir haciendo filas de punto bajo y ahora os digo hasta dónde tenéis que llegar. Bueno, ya he hecho las filas que necesito, entonces yo he hecho 18 filas, pero esto no es importante, o sea, lo importante, porque a lo mejor vosotras, según como hayáis tejido, necesitáis 19 o 17, esto no es importante, lo importante es que pongáis donde luego irá la tira de la tapeta de la cremallera, que estaría aquí. Pensad que esto luego lo coseremos de manera que la cremallera quede aquí dentro, con lo cual esto quedará así. Entonces tenéis que tejer hasta el punto donde después se juntará esto, porque luego esto lo uniremos también. Entonces ya os digo, no es importante las 18 filas, es importante que pongáis vuestra tapeta de cremallera, veáis hasta dónde llega y en ese punto es donde os tenéis que parar para el bolsillo. Luego cuando ya rematemos todo esto quedará pulido. Entonces yo lo que haría es, o lo que voy a hacer es primero juntar muy bien cómo quedará la tira una vez cosida, para saber exactamente dónde tengo que parar con el bolsillo. Entonces lo juntamos bien. ¿Vale? Esto una vez esté bien cosidito quedará en este. Entonces veis, si ahora ponéis el interior del bolsillo, si os fijáis aún me faltaría una pasada más. ¿Lo veis? Porque al colocar bien la tira se desplaza un poquito más. Entonces voy a hacer, había hecho 18, aún voy a hacer una más y entonces ya llegaré perfectamente a la tira. Bueno, veis, he hecho una más, o sea, en total 19 y ahora sí que llega sin forzar. Es importante que no forcemos. Ahora sí que llega bien justo al borde de donde estará la tapeta. Entonces yo aquí lo que hago es, ya quito esto, ya no me hace falta. Y ya me marco aquí la línea, el punto donde voy a coser, que tiene que ser igual en los dos lados, ¿eh? El punto donde voy a coser, que va a ser toda esta línea. ¿Lo veis? Aquí, por toda esta línea, es donde voy a fijar el interior del bolsillo. Y así ya sé que tengo que ir en línea recta hasta aquí. Bueno, lo primero es asegurar donde habíamos empezado,
vamos a asegurar bien ese inicio, ya que tenemos aquí un trozo de hebra, y entonces vamos a asegurar bien, ¿veis? Tensar para que quede siempre cogiendo, nunca cojáis puntos que se puedan ver por el otro lado, ¿eh? Coger siempre los puntos interiores. Entonces aquí vais cogiendo, por ejemplo, para iros aquí a la abertura. Total, esto no se va a ver. Y entonces cogéis y aseguráis toda esta abertura. No sé si estoy aquí. La abertura esta la aseguráis para que con el uso no se abra. ¿Vale? Vais asegurando así, siempre que no se vea, por el otro lado. Y así de esta manera nos quedará la abertura que por mucho que metamos las manos una y otra vez no se nos deformará. ¿Vale? Cuando lo tengáis suficientemente asegurado, pues nada, cortamos el hilo y ya está. ¿Vale? Bueno, estamos en el derecho, como veis no se nota nada. Entonces ahora vamos a coser tal como os había comentado, llegando hasta la línea de alfileres. Entonces vamos a coger hebra como para dar 2 vueltas a todo el bolsillo. 4. Y ahora esto mismo por 2. Y cortamos. Yo me gusta coger siempre un poquito más, pero bueno, con esto que os he dicho ya hay bastante. Entonces nada, ya enhebramos. Y vamos a empezar por donde habíamos asegurado aquí el primer hilo. Vamos a empezar por ahí. Tengo aquí los hilitos que se me enredan. Vale. Entonces vamos a empezar por aquí. Hacemos un nudito al final de la hebra. Y por aquí por dentro, para que no se vea luego el nudito, metemos ya toda la hebra. No forcemos, allí donde caiga. Yo prefiero asegurar aquí siempre un poquito con alfileres, porque conforme vas cosiendo se mueve el tejido y es mejor fijarlo un poquito. Tanto aquí como aquí. ¿Vale? Así no se nos mueve y sabemos que vamos bien. Entonces nada, venimos aquí y vamos a la misma esquinita y vamos a empezar a unir más o menos donde os caiga, no pasa nada, de coger. Lo que no tenéis que coger es ninguna hebra de la parte buena, siempre trabajar en las de aquí atrás. Vais cogiendo una del bolsillo y otra del delantero, sin forzar, porque luego no queremos que se nos note nada, Entonces vais cogiendo de atrás. A ver, alguna de estas. Yo prefiero coger estas de aquí porque así no me arriesgo a que se note nada por el otro lado. Entonces vais subiendo, bajando, subiendo y bajando. Y vais haciendo todo esto hasta llegar a aquella columna
que habíamos marcado, ¿vale? Mirad, ya hemos cosido todo esto, no se nota nada, bueno, aquí están los alfileres, pero no se nota nada. Y entonces ahora sí que vamos al punto donde nos habíamos marcado con agujas, donde teníamos que, entonces tenemos que elegir uno de estos, por ejemplo este, e ir cosiendo por toda esa línea para ir rectos, ¿eh? O a lo mejor nos conviene más este de aquí porque es más interior. Yo casi que cogería este de aquí. Entonces vamos a ir uniendo. Voy a quitar esto. Ya cojo la esquina. Y he dicho que iba a coger esto mejor porque es más interior. Pues ya cojo ahí. Y en esa línea lo voy cosiendo todo. Vuelvo por la siguiente. Cojo un punto de aquí. Nunca forzando, siempre con cuidadito. Y así. Se trata de ir siguiendo esa línea. Así estamos seguros de que no nos torcemos. Un punto de un lado y otro punto de otro. ¿Veis? Así hasta llegar aquí. Bueno, ya lo hemos cosido todo y entonces para acabar de cerciorarnos de que está bien, ponemos otra vez la tira y ya vemos que nos queda perfecta. Entonces ahora seguimos cerrando aquí lo mismo que hemos hecho aquí. Bueno, ya hemos cerrado también esto, entonces ahora si os fijáis, cuando le damos la vuelta, queda todo totalmente invisible, no se ve nada de nada. Entonces lo que vamos a hacer es asegurar lo mismo que hicimos aquí abajo, asegurar la abertura esta para que con el uso de meter y sacar la mano, ¿veis cómo se abre? Aquí ya no se abre porque lo hemos asegurado. Entonces hacemos lo mismo aquí arriba. Entonces lo que tenemos que hacer es un poquito desde detrás. Vemos dónde está esa abertura. Aquí. En este punto, por ejemplo. Sacamos. Y aseguramos, si puede ser por detrás para que no se vea, a ver si os lo puedo enseñar, ¿veis? Por aquí detrás que no se va a ver, cerramos y pasamos hacia atrás otra vez, ¿vale? De manera que aseguremos bien esa abertura, veis que ya ha quedado cerradita. Entonces incluso podemos darle otra vuelta más. Aquí, ¿qué tengo? Tenía un hilo ahí enganchado. ¿Vale? Yo creo que le voy a dar otra puntada más. Desde aquí, que es donde se abre. O no, incluso desde aquí. ¿Veis aquí? Que ahí está. Eso vosotras mismas, donde veáis que se os abre el puntito, pues con un poquito de gusto le metéis ahí una puntada de unión y aseguráis esa abertura, ¿vale? Entonces una vez ya la tenéis, le damos una puntadita más por aquí detrás
y ya lo tendríamos. Entonces, lo último que tenéis que hacer aquí, para que esto no tenga tendencia a abombarse con el tiempo, yo lo que hago es entrar desde detrás, desde donde estoy, entro por ahí y paso todo el hilo por esta hebra de dentro que no se nos va a ver. La paso por todas las hebras para fijar, o sea, para que luego no se nos estirace el bolsillo con el uso, ¿vale? Entonces lo pasáis, que luego no se ve, mirad. Pero esto va a evitar que cuando metamos la mano con el uso se abombe. Entonces yo paso esa hebra por todo esto y luego la tensaré bien para que toda esta abertura no tenga tendencia a abrirse. La pasáis por cada una de las hebras interiores. Luego la tensaremos bien. Cuando lleguemos aquí lo vemos. Ya hemos pasado esa hebra por todo el bolsillo. Entonces, ahora la tensamos al máximo, pero sin deformar el bolsillo, Ponéroslo de manera que vosotras veáis que el bolsillo está planito, pero la hebra os deja esto fijado. Cuando ya lo tengáis en esa posición, os vais hacia atrás otra vez. Y hacemos nudito aquí para dejarla ya. Esto va a evitar que se os deforme el bolsillo con el uso, ¿vale? Porque ya, ¿veis? Por mucho que se estire y por mucho que metáis la mano, no se va a deformar. Bueno, entonces ahora la otra abertura, la del delantero 2, la tenéis que hacer exactamente igual. Os vais al revés, al revés así, y empezáis a tejer desde aquí hacia allí. O sea, empezáis en la parte más estrecha, cogiendo la cadenita, lo mismo que os he explicado, ¿vale? Hacia allí. Hacéis al llegar aquí la misma operación, colocáis la tapeta de la cremallera, o sea, no tiene por qué quedaros igual un lado que en otro, O sea, ir todo el rato cerciorándoos de que la tapeta, luego hasta donde os llega el bolsillo. Hemos hecho 19 filas, pero no pasa nada si hacéis menos o más, exactamente igual. Bueno, mirad, ahora vamos a pasar a hacer la unión del delantero 1. Pero para hacer la unión del delantero 1, primero tenemos que alinear la manga. ¿Vale? Esta es la manga. Entonces tenemos primero que alinearla aquí para ver dónde acaba y así saber dónde tenemos que cerrar el delantero. Entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar en la manga, ahora la tenemos del derecho, aquí tenemos la costura y el menguado. Esto va a ir alineado con la parte del sobaco, ¿vale? Con este lado de aquí. Entonces buscamos ese punto, que es este, donde unimos la manga, y ese punto lo ponemos en lo que será la parte de la sisa o del sobaco. Entonces esto lo colocamos así, sin forzar. Esto también lo tenemos bien. Entonces ahora, sabiendo que esto nos llega aquí,
vamos a poner una marca ahí. Cuando tengamos la marca, lo que tenemos que hacer es contar cuántas cadenas tenemos, o cuántos puntos, mejor dicho, desde el último hasta donde hemos puesto la marca. Entonces vamos a contar cuántos puntos tenemos. Bueno, yo ya he contado cuántos puntos tengo desde el primero, aquí, hasta esta marca que he puesto, y tengo 50 puntos. Entonces tenemos que irnos a la parte de la espalda, contar también los 50 puntos y marcar con el mismo marcador. Ya cogemos. Bueno, mirad, ya he contado los 50 puntos, que es hasta aquí. Entonces aquí lo que voy a hacer es juntar esto con esto. De esta manera ya sabemos que aquí tendremos la abertura de la manga y que ya podemos empezar a cerrar este lateral. Entonces para cerrar el lateral vamos a dar la vuelta del revés y nos vamos a colocar así las dos piezas, ¿vale? Y vamos a empezar por aquí. Bueno, mirad, ahora para saber, he marcado aquí estos dos marcadores porque no tenemos que coger el mismo punto de atrás que de aquí adelante. Entonces aquí adelante, que es donde ahora tenemos la espalda, vamos a tener que coger, ¿veis? Este punto de aquí, entero. O sea, este punto de aquí con las dos hebras. Lo cogeremos entero. Y en el lado del delantero solamente vamos a tener que coger la hebra de atrás. ¿Vale? Entonces me lo he marcado así porque luego es más fácil. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es empezar. Si ya teníais una hebra aquí, como yo que me he dejado una hebra, pues la usáis. Si no, podéis poner una nueva, no pasa nada. Entonces ahora aquí miramos donde tenemos el marcador, metemos, ¿veis? Todo el punto entero, engancháis el hilo, tensáis y pasáis con un... Entonces ahora, ya sabiendo que tenemos que coger todo ese punto, ya vamos aquí, cogemos el punto entero y aquí acordaros que es la hebra de atrás, esta. Ya pasamos un punto raso. En el siguiente cogemos todo el punto entero y aquí la hebra de atrás. Aquí otra vez el punto entero y aquí la hebra de atrás. Punto entero y la hebra de atrás. Y así vamos uniendo sin tensar demasiado hasta donde hemos puesto el marcador de la abertura de la manga. Bueno, cuando lleguéis aquí al final os tienen que coincidir. A mí, por ejemplo, me quedan dos aquí y dos aquí. O sea, tienen que coincidir, ¿eh? Si no, tendríais que volver hacia atrás. Entonces hacemos los dos últimos. Y ahora aquí hacemos la última. Punto entero y hebra de atrás. Y aquí ya acaba la unión. Si os fijáis, al darle la vuelta, tenemos aquí la unión, pero prácticamente no se nota nada. ¿Veis? Está aquí. Queda bastante bien. Entonces ahora vamos a ver
si en el otro delantero hemos de hacer lo mismo o hemos de variar algo. Bueno, vamos a hacer la unión del delantero 2, que va a ser distinta, porque tampoco empieza ni acaba de la misma manera que el delantero 1. Entonces, poneros lo que os he dicho antes, la de la prenda del revés, alineáis las dos partes, la de la espalda y la del delantero, contáis 50 cadenas de cada lado y le ponéis el marcador, lo mismo que hemos hecho en el otro delantero. Solo que aquí vamos a hacer una variación. Acordaros que cuando tejimos la espalda, la última pasada, la última fila la hicimos con puntos rasos, que es esta fila de aquí. Esto lo hicimos porque esa fila la vamos a necesitar para que nos quede bien pulida la parte de la manga cuando la hagamos, ¿vale? Pero, sin embargo, aquí nos sobra, o sea, no necesitamos esa fila de puntos rasos. Entonces, lo que tenéis que hacer es deshacer hasta la marca de la manga esa fila de puntos rasos que no necesitamos, ¿vale? Hasta llegar aquí al último punto donde hemos puesto el marcador. Entonces ahí podéis cortarla y ya la aseguráis para que no se deshaga, de manera que aquí hemos quitado esa fila que nos molesta. Entonces ahora, para hacer la unión, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vale, nos situamos aquí donde tenemos, este es el delantero con el bolsillo, esta es la espalda. Entonces nos ponemos aquí en la esquina y aquí cogemos, aquí en el lado del delantero tenemos que coger todo el punto, ¿eh? Tenemos esto así. En esta línea tenemos que coger el punto entero. Y en esta de aquí, en toda esta línea, solo tenemos que coger la hebra de dentro. Entonces nos ponemos aquí, cogemos el primer punto. Este no es, porque este es el del nudito del principio. Pues sí, sí que es. A ver. Este sí que es, este no. Este es el primero. Este es el del nudito corredizo. Cogemos todo el punto y la hebra de dentro. Pasamos la hebra y hacemos un puntito. A ver que me coloque bien esto. Y entonces ahora es punto entero y atrás la hebra de dentro. Y hacemos un punto deslizado. Nada, se me ha escapado. Punto entero, la hebra de dentro y deslizado aquí. Punto entero, la hebra de dentro, deslizado. Punto entero, la hebra de dentro y deslizado. Y así hasta llegar al marcador de la abertura de la manga. Así que nos vemos en ese punto. Vale, ya hemos llegado al marcador, entonces aquí ya quitamos y hacemos el último punto. Estos hilitos es que he tenido que añadir hebra porque me he quedado cortita. Y hacemos el último punto
entero y la última hebra, que es esta. Y con esto ya habremos acabado. Entonces ahora fijaros, aquí tenemos, esta es la hebra de que deshicimos la última fila de puntos rasos, ¿vale? Nos quedó aquí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, cuando cortemos esta, hacemos un nudito de las dos para que quede asegurado. Bueno, ya hemos hecho el nudito que os comentaba. Entonces ahora si le damos la vuelta, nos va a quedar, a ver si lo pongo vertical. Aquí es donde tenemos la unión. Evidentemente nunca nos va a quedar exactamente igual, pero nos queda bastante disimulado. Entonces ahora ya vamos a pasar a unir las mangas. Bueno, antes que nada, lo primero que tenemos que hacer es coger la manga del revés, ponerla del revés, y nos vamos a marcar con dos marcadores los puntos que vamos a tener que coger para unir. Entonces, si os cogéis una de estas columnas, tenéis que poner un marcador aquí en este, que es completo, ¿vale? Es coger todo este punto, y en este de aquí. Entonces en cada uno de estos vais a tener que coger estos dos. Esto en el lado de la manga. Bueno, mirad, vamos a unir la manga 1, que va a ir, este es el cuello, este es el hombro 1. Entonces aquí ya tenemos cerrado todo el lateral, de aquí, y esta manga va a ir aquí. Entonces lo primero que tenemos que hacer, la prenda ya está puesta del revés. Entonces aquí tenemos el derecho de la manga, tenemos que darle la vuelta del revés para coser, donde tenemos todos nuestros hilos. Entonces, comentario, aquí donde está la costura que hemos hecho al unirla, esta costura hay que alinearla aquí con lo que será el sobaco, ¿vale? O sea, aquí está la costura, de manera que cuando la prenda esté hecha, la costura siempre la vamos a tener en el interior, ¿vale? Nunca por aquí delante, sino aquí debajo. Entonces, la tenemos que alinear bien. Y ahora os digo cómo hay que coserla para que luego por delante el delantero nos quede limpio y no se nos vean cosas raras. Vale, entonces ahora ya tenemos colocado esto y ya tenemos que coger y alinear. A ver si os lo puedo enseñar bien. Tenemos que sujetar la parte esta que os he comentado de la costura. A ver, que me he torcido un poquito. La parte esta que os he comentado de la costura hay que alinearla con la axila. Entonces la vamos a fijar aquí, no al borde, sino más para adentro. Y luego os venís al hombro. A ver, esto habría que ponerlo lo más plano posible para que no se nos tuerza. Nos venimos aquí al hombro, justo a la esquina, y sin forzar el tejido alineamos y ponemos otro alfiler aquí para que no se mueva el tejido.
Y una vez anclados esto y esto, entonces ya hacemos lo mismo. Primero en el centro y luego ya en el resto de la manga. ¿Vale? Esto simplemente es para que no se nos mueva el tejido cuando nos pongamos a coser. Entonces ahora ya tenemos sujetado todo este lado de la manga. Entonces en el lado del delantero, es esto, en este lado dejaremos que nos quede limpia toda esta hilera y tendremos que coser aquí, en esta de aquí, en esta, para que así luego el delantero nos quede limpia esta fila. Y en este lado, para que nos quede limpia esta fila, tendremos que coser aquí. Entonces poneros el marcador tanto en una como en la otra, ¿vale? Y así no nos perderemos cuando empezamos a coser. Entonces mirad, yo ya he unido esta puntita de la manga con el puntito de abertura del delantero. Entonces esto ya lo tenemos unido y una vez esté unido tenemos que coger este lado con el de detrás, ¿vale? O sea, este de aquí, este no, sino este. Con el de, este no, el de detrás del delantero. Y lo vamos a colocar bien con alfileres para que no se nos mueva cuando cosamos. Esto es importante porque si no, metemos uno en el hombro, otro en el medio y así esto lo dejamos fijo para empezar a coser. Bueno, cogemos una hebra bastante larguita, ¿vale? Como 4 o 5 veces la manga y ya vamos a empezar cogiendo. Recordad que tenemos marcado tanto en la manga como en el delantero donde tenemos que coger, ¿vale? Las puntadas. Entonces aquí habíamos quedado que era esta de fuera, pues voy a coger ya esta de fuera. Y aquí ya habíamos quedado que era esta de aquí, cogiéndola entera. No, esta de aquí, la del lado. Y luego como vamos a ir haciendo así y así y así y así, ya nos pasamos, como estamos aquí, nos pasamos a la siguiente. Y aquí cogemos, es esta, ¿eh? Ya cogemos la siguiente. Entonces, luego ya nos vamos a la siguiente y aquí en el punto siguiente de la manga. Luego, el punto siguiente de la manga con el punto siguiente del delantero. ¿Vale? Y así vamos a ir haciendo todo hasta llegar al final del hombro. ¿Vale? Entonces vamos a ir cosiéndolo y en el hombro nos vemos.
Bueno, hemos llegado al hombro, que siempre sabéis que hay un pequeño lío ahí. Entonces nada, cogemos la puntada que nos venga bien y la siguiente de la manga. Luego aquí la siguiente de la manga. Y acordaros que aquí ya habíamos puesto también que ha de ser el puntito de atrás. Entonces ya tenemos el hombro, entonces ahora tenemos que alinear otra vez la otra parte para que no se nos mueva. Tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho aquí en este lado, ¿vale? Lo alineamos bien, ponemos alfileres y continuamos cosiendo. Bueno, ya hemos alineado bien, es que esto es importante para que luego no nos tense la manga ni nada. Y entonces ahora vamos a continuar por este lado de la misma manera, cogiendo los puntos que teníamos ya, que sabemos que son los buenos. ¿Veis? Aquí ya me vengo al punto bueno, que es este, y aquí que tenemos el marcador, pues buscamos ese punto y continuamos haciendo lo mismo hasta llegar aquí. Ahora vendría este de al lado con este de aquí. Ahora vamos al siguiente y al siguiente, y así hasta acabar toda la manga. Cuando lleguéis aquí tenéis que asegurar muy bien y esconder el hilo. Bueno, hemos acabado. Entonces, si miráis, ahora cuando le deis la vuelta a la manga, veréis cómo queda por el derecho. ¿Veis? Aquí en la parte de la espalda nos queda esta puntada limpia, y aquí en la parte de delante nos queda esta puntada limpia, ¿vale? Pues con esto hemos acabado la manga 1. Entonces, para unir la manga 2, para la manga vais a poner el marcador exactamente en los mismos puntos que habíamos hecho en la manga 1. Esto no varía, pero aquí en el delantero, veis que tenemos, esta es la parte del delantero y esta es la parte de la espalda, ¿vale? Pues en el delantero os vais a poner la marca justo aquí en el borde, ¿vale? Si os fijáis, porque ahora estamos en el derecho, estamos en el derecho de la prenda. Entonces, para que luego el derecho nos quede esto limpio, vamos a coger esta, que por la parte de dentro es esta. Y luego en la parte de la espalda, para que nos quede limpia esta fila, vamos a coger justo la de dentro. ¿Veis? Aquí tenemos el punto todo entero, pues esta de aquí os la marcáis y ahí es donde tenéis que coser. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos primero a sujetar la manga, la ponemos del revés, la costura en la parte de la axila, y primero vamos a sujetar aquí en la axila. Aquí en la manga ya lo tengo sujeto, entonces ahora sujetamos aquí en la parte de la axila y damos otra puntadita más. Vale, y cuando ya lo tengamos sujeto, alineamos bien.
Esto siempre es importante, la alineación de la manga, no sea que luego haga cosas raras. ¿Vale? Alineamos bien, igual que hemos hecho antes. Y ya podemos empezar a tejer. Bueno, entonces igual que hemos hecho antes, iremos a los puntos que sabemos que son los buenos. Aquí tenemos la cadenita de atrás y vamos a empezar. Aquí toca este, luego toca este del lado con esta cadena, la siguiente cadena con el siguiente punto, siguiente punto con siguiente cadena y así hasta llegar al hombro. Bueno, cuando lleguemos al hombro, como siempre se forma ahí un pequeño lío, cogéis cualquier punto que esté disponible y sujetáis ahí. Y ahora vamos a seguir por el otro lado. Entonces ya estamos en el otro lado, tenemos que alinear bien como hemos hecho antes, sin forzar, y aquí y aquí. Y ahora podemos continuar cosiendo, solo que en este lado ya cogeremos la otra cadena, esta exterior. Entonces ya cojo la primera, vuelvo con la segunda y ya me voy al siguiente punto. Ahora ya vengo al punto de la manga y me voy a la siguiente cadena. Siguiente cadena. Y así vamos a ir haciendo. Aquí parece que si veis que os tira demasiado, dejar el puntito suelto, ¿vale? Para que no... ¿Vale? Entonces yo ahora, en vez de venirme aquí, voy a volver en este punto y voy a sujetar, ¿vale? Para que no me quede tibante. Eso ya vosotras tenéis que ir viendo mientras vayáis metiendo la aguja en el punto que corresponde. Lo demás tampoco es muy importante. Así vamos haciéndolo hasta acabar. Cuando acabéis, aseguráis y cortáis hilo. Bueno, ya hemos acabado y ahora ya vamos a darle la vuelta para ver cómo nos ha quedado por la parte delantera. Entonces, ¿veis? Esto es la parte de la espalda, que nos ha quedado igual que en la otra. ¿Veis? Esta es la parte de la espalda de una manga y esta es la parte de la espalda de la otra. Entonces nos queda igual. Y ahora aquí en la parte de delante nos queda todo esto limpio, igual que en la parte de adelante. A ver si la localizo. Igual que en la parte de adelante del otro lado. Nos queda esto limpio y nos queda esto limpio. Entonces con esto ya hemos acabado las mangas. Bueno, ahora vamos a pasar a poner la cremallera. Entonces os voy a hacer dos recomendaciones. La primera es que vaporicéis toda la prenda, porque así ya sabéis que la lana está como muy apelmazada y cuando la planchas un poco o le das vapor,
se vuelve como más suave, más esponjosa y gana algunos centímetros. Entonces yo haría primero eso antes de comprar la cremallera. La cremallera la podéis comprar a la medida exacta que necesitéis desde aquí una vez esté el cuello dobladito, desde aquí hasta abajo del todo, o un poco más corta, que es lo que he hecho yo. A mí la prenda más o menos de largo me hace unos 82 centímetros y he comprado una cremallera de 75, porque así aquí en la parte de abajo, a ver si os lo puedo enseñar bien, aquí en la parte de abajo no llegará hasta aquí abajo del todo, sino que quedará un poquito más arriba, ¿vale? Quedará como este trozo sin cremallera. ¿Por qué hago esto? Porque así, si te quieres cerrar la cremallera entera, la parte esta que está abajo no quedará tan cerrada, ¿sabes? Si os sentáis o lo que sea, este poquito de abertura siempre va bien tenerlo para la movilidad de la prenda. Pero bueno, eso vosotras mismas, si la queréis llevar hasta el final, pues hasta el final. Ya os digo, yo la he comprado un poquito más corta para ponerla, no sé, más o menos a esta distancia. Y luego otra recomendación, comprar un hilo que sea lo más parecido a aquí a la prenda, o el que más se vaya a disimular, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es separar la cremallera y cogemos el lado que vayamos a empezar primero. Entonces, este sería el lado de aquí. Entonces lo que hay que hacer es, primero, tenemos que encarar aquí muy bien dónde va exactamente, luego lo vamos a coser aquí en el escote. Entonces miramos muy bien dónde va, dónde iría cosido, ¿vale? No os confundáis, en mi caso sería aquí. Yo lo que haría es ponerme allí donde empiecen los puntos rasos, que es aquí, os ponéis un alfilerito, vale, y entonces aquí es donde vendrá la cremallera. Esta es la parte de abajo, cogemos la de arriba. Entonces tenéis que alinear el diente justo arriba del todo, ¿vale? Aquí, y ahí vamos a poner unos alfileres para que no se nos mueva. Aquí así. Y ahora aquí ya quito esto. Vale. Entonces ahora ya tenemos, a ver, voy a quitar este. Fijaros que esta lengüeta siempre queda dentro, ¿eh? ¿Veis? Esto quedará así. Entonces, alinear bien esta zona de arriba y seguimos. Bueno, cuando tengáis ya bien sujeta esta parte de arriba, tenéis que poner la prenda bien plana, todo el lateral hasta abajo, bien plano, que el tejido quede sin forzar, ¿vale? La alineáis bien, ponéis alfileres y fijáis el último punto aquí.
pero esto lo hacéis bien, bien en planito, ¿eh? No, yo ahora aquí lo estoy haciendo en esta mesa que no la puedo poner muy bien, pero ahora lo haré en la mesa grande. Entonces la alineáis bien, todo el largo hasta donde lo queréis y ponéis alfileres. Bueno, una vez la tenéis todo fijado con alfileres, cogéis un hilo que se vea bien y vamos a embastarla para que no se nos mueva del sitio, porque para coserla después la vamos a necesitar bien fija. Entonces hacéis un embaste por todo el largo para fijarla todavía mejor, ¿vale? Ya tenemos embastada toda la cremallera, ¿vale? Entonces ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro lado. Bueno, entonces una vez la hayáis embastado, la cerráis, ¿vale? Para comprobar, por ejemplo, veis aquí, comprobar que tenemos la misma distancia, que está bien alineada y que cierra bien. Que cierra bien una vez la cosamos, ¿eh? Porque yo la coso al límite siempre, para que el diente se vea lo menos posible, ¿veis? Entonces, bueno, una vez ya tengáis hecho esto, comprobáis también lo del cuello, cuando giráis, que esté todo alineadito, ¿veis? Veis para arriba, hasta el límite, y comprobáis que luego todo esto os quede bien, ¿vale? Entonces ahora ya hay que pasar a coserla. Bueno, para empezar a coserla, yo me lo pongo siempre por el lado, no por el lado que veo la cremallera, sino por el lado que veo el punto, porque así me guío cómo voy metiendo la aguja. Entonces metemos la aguja, si puede ser en el límite, aunque este plastiquito siempre está muy duro. A ver, aquí en el límite, y enganchamos. Ay, se me ha escapado. Aquí, en el mismo límite de la cremallera, para sujetarla bien. Fijaros que estoy cogiendo una hebra de estas, la hebra más exterior, pinchándola además. Aquí es importante sujetar bien este principio, porque es donde luego vamos a estar tirando y tirando siempre, y ha de quedar bien sujeto. Echamos 3 o 4 puntadas y sujetamos bien el final. Entonces ya una vez tenemos sujeto el final, ya vamos a continuar de dentro a fuera y de fuera a adentro, cogiendo una puntada, siempre y cuando no se enrede el hilito, una puntada, ¿vale? Yo intento que la última hebra tape al máximo el diente, pero bueno, eso ya. Entonces normalmente cojo aquí cuando se juntan las dos, que es donde tengo más sujeción, y ahí voy pinchando de dentro a fuera y de fuera a dentro. Por aquí nos da igual porque luego vamos a tapar con la tira, entonces hay lo mismo como se vea, pero por este lado de aquí sí, porque hemos de procurar que no se vea el hilo y que quede fino y pulido. Y así vamos a hacer toda la tira. Bueno, ya hemos cosido toda la cremallerita.
le hemos quitado el hilo que habíamos embastado. Y entonces ahora ya para acabar con el tema de la tapeta, primero tenemos que coser el cuello. Entonces tenemos que doblarlo. Tenemos que doblarlo así y fijar con alfileres a dónde está el tope, que es aquí en el escote. ¿Vale? Entonces lo alineáis muy bien, cogiendo bien todo esto de la cremallerita, y le ponemos todo de alfileres. Bueno, fijaros, yo ya lo he puesto todo con agujas. Lo que tenéis que intentar es alinear las columnas. ¿Veis? Si aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, pues 1, 2, 3, 4 y 5, ponéis un alfiler. Aquí igual, alinear las columnas del cuello con las del delantero. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego las que os quedan aquí en medio, las contáis y las alineáis para que luego no tibe ni haga cosas raras. Entonces ahora vamos a embastarlo. Bueno, entonces ahora cogemos y ponemos, para inmovilizarlo un poco, lo vamos a embastar para que no se nos mueva, lo mismo que hemos hecho con la cremallerita. Lo hacemos con el cuello para luego coser más cómodamente. Así que embastamos todo hasta el final. Bueno, ya lo hemos embastado todo, entonces ahora podemos quitar las agujas porque ya lo tenemos inmovilizado con el hilito. Quitamos las agujas para que no nos molesten. Y entonces ahora sí que, una vez ya tenemos esto embastado, marcaros justo en el sitio con un marcador, poneros dónde es exactamente donde vais a coser. Entonces, fijaros que aquí estaba la unión, o donde saltaba el punto bajo al punto raso, estaba exactamente aquí, es el último punto bajo. Yo me voy a poner ahí un marcador. Y ahora cuando empiece a coser, voy a coser ahí, en cada una de las hebras estas, porque así sé que haré toda la curva recta. Entonces ahora nos vamos a olvidar de la tapeta y de la cremallera, porque eso lo haremos después. Ahora vamos a unir el cuello. Entonces ya nos hemos marcado aquí cuál es el sitio donde vamos a tener que unir, ¿vale? Para no despistarnos. Entonces sabemos que es este, nos venimos a cada uno de ellos, ¿veis? Comprobamos aquí que sea lo mismo y vamos a iniciar aquí, vamos a empezar a coser. Entonces vamos a intentar alinear ¿vale? Aquí vamos a intentar ir alineando. A ver, vamos a ir de arriba a abajo y de abajo a arriba, como hacemos siempre. Cogiendo siempre la misma hebra de un lado que de otro.
Mirad, como aquí se ve mejor dónde acaba el punto raso y dónde empieza el punto bajo, yo me voy a marcar aquí con estos alfileres, que es justo ahí, ¿vale? Para no despistarme. Y entonces aquí ya sé que voy a tener que ir cosiendo en esa hebra. Aquí es esta. No sé si se aprecia muy bien, pero bueno, la idea es ir cogiendo la hebra que toca. ¿Vale? Y esto es lo que tendréis que ir haciendo. Ir cosiendo una puntada aquí, otra en medio, una aquí, otra en medio, una aquí, otra en medio, siguiendo la línea. No os vayáis para arriba o para abajo, sino seguir la línea, que ya os digo que si lo vais poniendo aquí, conforme os vais acercando, sabréis que no os torcéis. Bueno, mirad, ya hemos cosido todo, intentando, como veis, alinear todas las filas. Ha quedado bastante bien. Y entonces ahora cuando lleguéis aquí al final, vamos a atacar el hilo por aquí dentro, lo vamos a esconder porque no se va a ver. Este del embaste ya se puede quitar, pero este, que es el que estamos haciendo, lo vamos a esconder por aquí dentro, porque total no se va a ver. Lo rematamos por aquí. Y así ya podemos cortarlo. Entonces vamos a acabar de rematarlo y cortamos. Bueno, entonces ahora ya solamente nos va a quedar la tapeta. La tapeta es coserla también, igual que hemos hecho aquí con la cremallera. Vamos a coserla aquí lo más al filo posible. La vamos a ir cosiendo con cuidadito, pero lo primero que tenéis que hacer es darle un poquito de vapor, por si acaso no se lo habéis dado antes. Y lo primero que tenéis que hacer es fijarla aquí al final, ¿vale? La tenéis que fijar aquí y luego estiráis y en el centro también la fijáis. Y luego por partes igual, aquí la volvéis a fijar, ¿vale? La cuestión es ir repartiendo, pero lo importante es primero fijarla al final, ¿vale? Y así ya, como el punto tiene elasticidad, yo esto lo estoy haciendo aquí, pero esto hay que hacerlo en la mesa grande y estirando bien y fijándolo bien. Os lo hago aquí para que veáis. Entonces, una vez tengáis fijada toda la tapeta, la embastáis para que no se mueva. Lo mismo que hemos hecho aquí en la cremallera, lo hacéis en este lado. Y a continuación, coséis por este lado y coséis por este lado. De una manera de ida y de venida, para que os quede pulidito. Y esto es todo lo que hay que hacer con la tapeta. Entonces vamos a hacer todo esto y nos vemos. Bueno, entonces para coser esta parte de aquí, lo vamos a hacer de una manera, vamos a empezar por aquí abajo y lo vamos a hacer de la manera más invisible posible, ¿vale? Entonces vamos a ir haciendo así, lo que hacemos siempre, pero ir metiendo la aguja, yo la voy metiendo por entre los puntos
¿ves? Aquí cojo un punto y cojo otro y vuelvo otra vez por el mismo sitio. Solo en este tramo es donde voy a hacer esto y esto y esto y esto. Luego aquí ya no. Entonces ya os digo, ir metiendo la aguja, que podáis ir uniendo, pero de la manera que no se os vea el hilo, que yo creo que la mejor es, pues eso, cogiendo un punto entero de cada lado por debajo. ¿Veis? Aquí debajo no se ve. Y así vais uniendo. Y esto lo hacéis hasta llegar aquí a donde empieza la cremallera. Entonces aquí al llegar a la cremallera, yo lo que hago es meter siempre la aguja, cojo un punto entero y me vengo a la cremallera y cojo un punto. Luego sigo en la cremallera, no sé si se aprecia bien, cojo aquí justo antes de los dientes y agarro otro punto entero, porque así de esta manera siempre me queda el hilo escondido. ¿Veis? Ahora vuelvo por debajo, vengo a la cremallera y ahí cojo un punto, justo ahí, a ver, justo ahí, y así voy haciendo el zigzag. Escojo aquí un punto, me vengo aquí y cojo este punto entero, este punto entero, y así voy haciendo toda la línea de la cremallera por este lado. Luego veremos este de aquí. He acercado un poco más la cámara para que lo veáis, ¿vale? Aquí cogemos justo antes del diente, a ver, aquí, un puntito, y luego aquí el punto entero, ¿veis? Aquí cogemos el punto entero y lo pasamos. Luego el siguiente punto entero, vamos a la cremallera, cogemos el puntito sin llegar nunca al diente, ¿eh? ¿Veis? Y así es como vamos haciéndolo. Bueno, ya hemos acabado todo este lado de la tira y ahora tenemos que coser este de dentro. Entonces para eso vamos a darle la vuelta, ¿vale? Entonces aquí lo que tenemos que hacer, o lo que yo haría, fijaros en el lado del bolsillo, cuando cosamos aquí nos va a quedar alineado con esta línea, ¿lo veis? Entonces yo lo que haría es coser alineando también, ¿veis? Aquí nos vendrá con esta línea. Pues yo lo que haría es coser también, si por ejemplo vamos a coger, por ejemplo, a ver, esta para coser con esta, ¿veis? Pues cogería toda esa línea de estas con estas, ¿vale? Entonces vamos a verlo mejor cuando empezamos a coser. Bueno, a ver, ya habíamos dicho que la que nos va bien
es esta de aquí, ¿no? Pues entonces ahora cuando empecemos a coser vamos a coger esta de aquí con esta de aquí. Esto vosotras la que os venga mejor, ¿eh? A mí ahora me ha coincidido así, pues así es como lo voy a hacer. Entonces aquí esto ya está cogido, entonces lo que vamos a hacer es ya meternos aquí en la primera. Vamos a hacer primero un nudito. Y entonces ahora ya podemos coger la primera de aquí con esta. Entonces voy a coger esta y me vengo aquí. Y no fuerzo mucho, ¿eh? Ahora vuelvo y ya las sujeto las dos. ¿Vale? Ahora cojo la siguiente con la siguiente, que es esta. No tenséis demasiado, ¿eh? Ahora cojo la misma con esta. Me voy a la siguiente y lo mismo. Y ahora cojo la misma y vuelvo. Como las estoy cogiendo por debajo, no se va a ver el hilo. ¿Vale? Ahora me vengo aquí. No, esta no es. Es esta con esta. O sea, la idea es que vayáis por toda la línea cogiendo siempre la misma hebra y luego os quedará todo uniforme. Y siempre en zigzag. ¿Veis? Va quedando toda la línea bien. Y no, tampoco estáis forzando el tejido, simplemente lo estáis uniendo. Y así es como vamos a hacer toda la tira. ¿Veis que queda limpio? Bueno, hemos llegado al bolsillo y aquí seguís el mismo criterio. Lo mismo, esto en la misma línea que estamos haciendo, pues seguimos igual, uniendo aquí. Estas cositas que no parecen importantes, lo de respetar las líneas y demás, sí lo son porque pueden hacer que una prenda que está súper bien hecha, al final se estropee. ¿Por qué? Porque esta prenda, por ejemplo, que es de abrigo, lo más probable es que la llevéis abierta la mayoría del tiempo. Entonces, si la lleváis abierta, esto se va a ver. Todo esto se va a ver. Entonces, si esto no está bien alineado y bien cosido como debe, pues se va a ver un churro. Entonces, ya os digo, son pequeños detalles, pero que hacen que luego la prenda luzca mucho mejor. Así que vamos a seguir alineando y ya habremos prácticamente acabado. Entonces nos vemos ahora cuando bajemos hasta abajo. Bueno, aquí al llegar al final, pues nada, lo ponéis bien puestecito y lo alineáis de la misma manera que hemos hecho y ya cerráis
por ejemplo, cogéis. La cuestión es cerrarlo bien y que no parezca mal hecho. Ponemos aquí los últimos puntitos siempre por debajo y ya está. Y con esto ya habremos terminado. Así que ahora nos vemos ya al final. Bueno, pues ya hemos terminado. Mirad qué bien ha quedado. Entonces ahora en el otro lado tenéis que hacer exactamente lo mismo. Lo mismito que hemos hecho ahora. Luego le quitáis ya las bastas. Y con esto ya comentamos la prenda al final. Bueno, pues así nos ha quedado. Como veis, ha quedado estupenda. Y ahora os invito a que veáis un pequeño short de otra de mis prendas que encontraréis en el canal.